En el tercer punto dice considerar un tablero como el que se muestra a continuación y está construido como el disco C, es decir, todo es C, pero hay uno más grande que tiene radio el doble que se llama B, y hay uno más grande, el doble de grande que el anterior, que se llama A, y hay uno más grande, se llama D. Todo esto está dentro de un marco, ¿correcto? Dice que, pues, teniendo ese tablero, se va a lanzar un dardo y el tablero está compuesto por los discos, como acabo de decirles. El radio del disco D va a ser la referencia. El radio del disco A va a ser igual al radio del disco D medios. El radio del disco B va a ser igual al radio del disco D sobre 4. Y el radio del disco D va a ser igual al radio del disco D, pero en esta ocasión sobre 8. Bien. Nos preguntan, ¿cuál es el experimento? Eso depende. Digamos que seleccionamos en un primer instante el espacio muestral como todo el cuadrado y cada uno de los discos. Algo importante que hay que notar acá, antes de continuar, es que el disco C está dentro de B, pero B es todo, incluyendo el disco C. ¿Cómo es esto? Pues fácil. C está contenido en B, ¿correcto? B, que es está contenido en A. Por lo tanto, el disco pequeño C también está contenido en A. Es decir, A es toda esta parte, toda esta región. Todo. Y finalmente, pues la otra sería que el disco A estaría contenido en el disco D. El disco A, por lo tanto, el disco B y el disco C están contenidos en todo el disco D. Bien. Ahora, si nosotros decimos que el espacio muestral va a ser este cuadrado que contiene los discos, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría entonces si el dardo cae acá? ¿Cuál sería la probabilidad de ese lanzamiento? Pues fácil. Si el espacio muestral está definido como toda esta parte, el cuadrado, y hay un dardo que cae acá, la probabilidad de eso sería 0. ¿Por qué? Porque este no es un resultado que estamos contemplando en el espacio muestral. ¿Correcto? Bueno, estableciendo eso, pues podemos continuar. Ya sabemos cuál es el experimento. El experimento es lanzar un dardo al tablero. ¿Cuál sería el espacio muestral? Pues cualquiera de estas partes, cualquier lugar donde caiga. Y habiendo hecho estas consideraciones, pues entonces ahora vamos a pensar en qué es más probable. Que el dardo caiga, por ejemplo, en el disco D o que caiga en el disco C. Pues obviamente es mucho más probable que el dardo caiga en el disco A, que es una región mucho más amplia que la región comprendida por el disco C únicamente. Esto nos hace pensar intuitivamente en que es más probable que el dardo caiga en cualquier parte, exceptuando esta. Es menos probable que caiga en C que caiga en A o en B. Bueno, para efectos prácticos, S no va a ser todo el tablero. S va a ser el disco D. ¿Correcto? Esa va a ser la unidad con la cual vamos a comparar todo. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que caiga en S? Es decir, la probabilidad de D será igual a 1. Recordemos que D es nuestro espacio muestral. Bien. Por ser nuestro espacio muestral D, es que es igual a 1. Teniendo esto, ¿cuál será la probabilidad de que caiga en el disco A? Bueno, entonces, ¿cuál es el caso favorable? Para ir a casos favorables sobre casos probables tenemos que pensar en otra situación. Podemos hablar en términos de áreas. ¿Cuál es el área del disco D? El área del disco D es igual a pi por el radio del disco D al cuadrado. Esta es la unidad de referencia. Esto va a ser, esta área es nuestra cantidad de casos probables. Miremos cuál sería el área del disco A. Pues será pi
por R por el radio D, pero recordemos que esto está sobre 2 al cuadrado. Y eso es igual a pi por el radio al cuadrado sobre 4. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el área del disco B será igual a pi por el radio del disco D al cuadrado sobre 16. Y el área del disco C será igual a pi por el radio del disco D al cuadrado sobre 64. ¿Correcto? Ahora sí podemos preguntarnos por la probabilidad de que caiga en el disco A. Pues los casos favorables será toda esta área, que esa área equivale a pi por R. Voy a omitir, como todas las referencias, todos los radios que hemos tomado en cuenta son los radios del disco D, este radio. Entonces voy a omitirlos, ya sabemos que estamos hablando de ese. Entonces pi por R al cuadrado sobre 4 es la cantidad de casos favorables, y la cantidad de casos probables pues será pi por el radio al cuadrado. ¿Correcto? Esto me queda obviamente un cuarto. Cancelamos pi r cuadrado y el inverso de 4 pues un cuarto. Eso será la probabilidad de A. La probabilidad de que caiga en el disco B, pues haciendo lo mismo, haciendo las mismas operaciones, repitiendo, pueden mostrar ustedes que será igual a un 16avo, y la probabilidad de que caiga en el disco D será igual a un 64avo. Bien, para efectos prácticos es necesario recordar que la unidad con la que vamos a comparar es todo esto, ¿correcto? Bueno.